Seguramente de aquellas acciones, de aquellas cosas que nosotros podemos hacer para tener la mejor salud posible y así llevar una vida plena, seguramente el entrenamiento, el ejercicio físico, sería la mejor de todas ellas. Por supuesto, no podemos olvidar ni dejar de lado otras como puedan ser el entrenamiento mental, la nutrición y la calidad del sueño, pero si tuviera que elegir una actividad, como te decía, por su magnitud y por su implicación en términos de salud, seguramente el entrenamiento físico, el ejercicio, sería el mejor de todos. ¿Pero qué tipo de ejercicio? Últimamente se habla muchísimo de la importancia del entrenamiento de fuerza, pero por supuesto también está la parte cardiovascular. ¿Hay una mejor que otra? Pues lo ideal sería combinar ambos. Pues si esto te interesa, te cuento cositas y al final te voy a explicar cómo puedes unificar estos dos tipos de entrenamiento para sacarle el máximo beneficio a ambos. Pues por suerte, desde no hace muchos años se ha popularizado y ha cobrado una importancia que algunos, entre los que me incluyo, ya sabíamos que tenía: el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento muscular, para tener unos niveles de salud óptimos. Hoy podemos considerar a la masa muscular como un nuevo órgano metabólico que tiene unas implicaciones no solamente en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental y que por ende pues van a tener una implicación muy importante en nuestra salud y en nuestro bienestar. Pero por supuesto tampoco podemos olvidar que el entrenamiento cardiovascular, aquel que activa nuestro corazón y nuestros pulmones, también es indispensable e importante para tener unos niveles de salud, ya que si logramos que nuestro consumo de oxígeno sea eficaz y eficiente, nos ayudará a tener una vida más plena, sobre todo porque vamos a notar en nuestro día a día de una forma práctica sus beneficios. Recuerda que cuando me refiero a este tipo de entrenamientos lo estoy haciendo para el máximo de la población posible, que son personas como tú y como yo. Es decir, que no me estoy dirigiendo a personas que buscan un rendimiento específico para un deporte específico o que sean deportistas profesionales. Es decir, que estoy dándote este enfoque desde un prisma saludable, para que tu día a día sea mejor, que lleves una vida plena, como digo mucho, y que llegues a viejito y a viejita de la mejor forma posible, de la forma más autónoma posible y de la forma más fuerte posible. Dicho esto, es cierto que a mí, si me dieras a elegir y me dijeras: Pepe, no puedo hacer los dos ejercicios, ¿qué prefieres que haga? ¿Entrenamiento de fuerza o entrenamiento de resistencia, que es el entrenamiento cardiovascular? Yo siempre voy a priorizar el entrenamiento de fuerza por, como te decía, las connotaciones que implica en términos de salud. Pero, honestamente, lo ideal sería una combinación de ambos. Y entrenar el cardio y la fuerza es lo que toda la vida se ha llamado entrenamiento concurrente. Esto no es nada nuevo, el entrenamiento concurrente, pues desde hace muchísimos años que existe y que se habla de ello. De hecho, algunos de los estudios hoy vigentes a nivel científico que demuestran pues, muchos de los beneficios que se obtienen con ese tipo de entrenamiento datan de, por ejemplo, 1980, así que hablamos de hace ya más de 40 años. Es verdad que ahora pues, ha adquirido cierta popularidad pues, porque hay personas que han de alguna forma sacado un producto que se llama entrenamiento híbrido o fitness híbrido, cosas así, que no es otra cosa, como te digo, que el entrenamiento concurrente, que es aquel que combina entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiopulmonar o cardiovascular. Pues bien, imagínate que tú quieres abordar los dos tipos de entrenamiento para tener pues, la mejor salud posible. Vas a tener que tener muy en cuenta un factor, una cosa, para alcanzar el éxito en tu entrenamiento. Y es algo que se llama fenómeno de interferencia. Y el fenómeno de interferencia no es otra cosa que la capacidad que tiene el entrenamiento cardio de perjudicar el entrenamiento de fuerza, es decir, qué pasa si yo priorizo el entrenamiento cardiovascular con mi masa muscular. Y viceversa, qué pasa si yo entreno de una manera determinada, priorizo el entrenamiento de fuerza, qué va a pasar con los beneficios de esa parte cardiopulmonar. Pues que si no está bien planificado el entrenamiento va a suceder ese fenómeno de interferencia y imagínate, te pongo en una situación. Yo realizo 20-30 minutos de entrenamiento de fuerza a una actividad a lo mejor moderada, pero luego dedico una hora de entrenamiento cardiovascular con una intensidad ya un poquito media elevada en la misma sesión, en el mismo día. Pues bien, aquí los beneficios y las ganancias musculares van a ser inferiores porque va a interferir el entrenamiento cardiovascular que hemos hecho, porque le hemos dado más intensidad y lo hemos hecho con una mayor exigencia. La fisiología del deporte es algo muy complejo, pero a grandes rasgos vendría a ser algo así. Imagínate que en la misma sesión voy a entrenar la parte de cardio y la parte de entrenamiento de pesas para ganar masa muscular. Si primero realizo la parte cardio, eso va a producir cierta fatiga que luego a la hora de poder desarrollar un entrenamiento intenso, que es lo que realmente necesito para obtener ganancia muscular, no se va a poder llevar a cabo. ¿Qué nos dice la ciencia del deporte? Que en un programa de entrenamiento donde la parte cardiovascular es mucho mayor o es más intensa que la parte muscular, vamos a obtener aquellos beneficios que obtenemos con la parte cardio, pero no vamos a obtener todos los beneficios de un entrenamiento muscular bien planificado.
Pero algo muy curioso es que el entrenamiento muscular sí que genera beneficios para el entrenamiento cardio. No solamente porque nos va a permitir rendir más en nuestros entrenamientos cardiopulmonares, sino porque el ejercicio y el entrenamiento de fuerza mejora nuestro volumen de oxígeno en sangre. Y para ponerte así un ejemplo un poquito más visual, imagínate a un competidor de sprint. Son carreras de distancias bastante cortas, pero que necesitan que sean muy rápidas. El cuerpo de estos atletas es muy musculado, están muy tochos. Pero los corredores, por ejemplo, de media o larga distancia o incluso de ultradistancias, si te fijas, pues sus tonos musculares son muchísimo más estilizados, son personas mucho más delgadas que no tienen esa hipertrofia que tienen los corredores de sprint, por ejemplo. Y esto es porque evidentemente centran su entrenamiento en la zona cardio. Al final, estos deportistas enfatizan más en una zona de entrenamiento o en otro, pues en función de sus necesidades. Si necesitan tener mucha más resistencia, pues evidentemente su tono muscular no va a ser tan voluminoso. Pero si la resistencia necesitas que sea corta, pero muy potente, muy veloz y que tengas muchísima explosividad, por ejemplo, como los corredores de sprint, pues tu masa muscular va a necesitar que sea pues, más voluminosa, más resistente, más fuerte. Así que sabiendo esto del fenómeno de interferencia, ¿cómo podemos planificar de la mejor manera posible mis entrenamientos para poder realizar parte cardio y parte de fuerza? Pues bien, yo te ofrezco aquí dos posibilidades que posiblemente sean las más efectivas para la mayoría de personas. Primera posibilidad que te ofrezco, que en cada entrenamiento hagas una parte de entrenamiento de fuerza y una parte de entrenamiento cardiovascular, priorizando y dando mayor importancia, o mejor dicho, haciendo al principio del entrenamiento el de fuerza. Así que en un entrenamiento de 1 hora de duración podrías dedicar perfectamente 30 a 40 minutos de duración al entrenamiento de fuerza y el resto, otros 30 o 20 minutos, al entrenamiento cardiovascular. Eso te va a permitir tener suficiente energía para poder desarrollar un entrenamiento de fuerza eficaz y luego te va a permitir también tener suficiente energía todavía para poder realizar entrenamiento cardiovascular con la suficiente intensidad para que mejores, pues como te decía, por ejemplo, ese VO2. Es cierto que aquí lo que, por ejemplo, no te recomendaría es que el día que entrenes el tren inferior también hagas parte cardio si lo que vas a hacer, que normalmente suele ser así, es movilizar también las piernas. Si vas a correr, si vas a hacer bicicleta, por ejemplo, pues lo ideal es que el día que hagas entrenamiento de fuerza del tren inferior, luego en esa misma sesión no hagas cardio, porque también hay evidencia científica en la que se demuestra que cuando hacemos entrenamiento de fuerza del tren inferior, se ve mermado el beneficio muscular por haber hecho luego un entrenamiento de cardio en el que también implica el tren inferior. Así que también es una buena forma de estratificar durante la semana tus entrenamientos, sabiendo que puedes hacer un día, por ejemplo, de torso superior, otro día implicar otras zonas musculares diferentes también del tronco superior y luego tu cardio, y luego, por ejemplo, el tercer día hacer solamente tren inferior. Esto es una buena estrategia también atendiendo a que el tren inferior piensa que compone el 40% de tu masa musculoesquelética, es decir, que el rendimiento, es decir, que la fuerza que vas a tener que emplear en un entrenamiento de fuerza va a ser mayor. El día siguiente podrías hacer perfectamente una jornada de descanso donde sí que hagas ejercicio, pero de tipo suave, como puedan ser estiramientos, sesión de yoga, etcétera. Y al siguiente día vuelves a hacer ese entrenamiento concurrente de mezcla de entrenamiento de fuerza con entrenamiento de cardio. Y al día siguiente vuelves a repetir entrenamiento de fuerza con entrenamiento de cardio. Y la siguiente forma que te propongo es que cada día hagas un tipo de entrenamiento. Así podrías hacer, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza un día, siguiente día entrenamiento cardiovascular, los 2 siguientes días de entrenamiento de fuerza, el siguiente entrenamiento que sea cardiovascular, día de descanso, empezarías con entrenamiento de fuerza, o adaptarlo a tus gustos, preferencias o necesidades y hacer, por ejemplo, pues 2 días de cardio, 2 días de fuerza, un día de descanso, 2 días de fuerza, día de descanso, 2 días de cardio. En definitiva, puedes mezclar cardio con fuerza en el mismo día o en la misma semana, en días separados. Si no tienes unas necesidades específicas o especiales, prioriza entrenamiento de fuerza, es decir, que si al final vas a entrenar los 7 días, yo haría 4 de fuerza y 3 de cardio, pero también recuerda que la pausa, el descanso, es muy importante. Y es cierto que aunque no te lo haya dicho, aunque mi foco es mejorar tu salud, si tu intención es mejorar tu composición corporal, es decir, eliminar y perder grasa, aunque por supuesto está relacionada con la salud, aunque tu objetivo sea estético, el entrenamiento concurrente está demostrado que es mucho más eficaz que no hacer solamente un tipo de entrenamiento u otro. Así que ya sabes, sea cual sea tu intención, entrenamiento concurrente, combina entrenamiento de fuerza con entrenamiento cardiovascular, mantente lo más activo y activa posible, come lo más saludable que puedas, medita y duerme lo mejor posible. Lo único que tienes que ser es constante. Entrenar día tras día y no te preocupes que en algún momento tu objetivo va a llegar.
porque recuerda que la salud se entrena.